quiero abrir con esto, que quizá han tenido la oportunidad de revisar ya previamente. Es una peque que se encuentra con su tablet, primero con una revista, o bueno, en este momento ahora está jugando con la tableta, y luego quiere tratar de hacer el mismo ejercicio con la revista, ¿no? Y empieza a tratar de hacer lo mismo, al menos de navegar de la misma manera como lo hacía en la tableta. Entonces ella queda un poco triste y sorprendida porque no lo puede lograr. Ya se van a fijar que ahora mismo se va a preguntar si es que su dedito no funciona. Entonces lo va a probar. Caramba, vamos a probar a ver qué pasa con mi dedo, si fue que se dañó, mire. ¿No? Pero está bien. Está bien. Perfecto, esto sí es lo mío, ¿no? Esto sí lo sé dominar, sí funciona. Bueno, ello para indicar lo siguiente, y es, fíjense que estas son básicamente las audiencias a las que nos enfrentamos hoy los periodistas, y es un reto tratar de entender esto que es la comunicación digital, y básicamente que nosotros los periodistas comprendamos ese nuevo ambiente y ese nuevo panorama en el que nos movemos. ¿De qué se trata ese video? No solamente de lo tierno que pueda parecer, realmente de lo que se trata es de ahondar un poco en cuáles son los retos hoy del periodismo. Por un lado, ustedes se están fijando en una cosa y es, las audiencias cambiaron, y la mayoría o el grueso de los que veo aquí van a tener que enfrentarse o lidiar o producir contenidos para este tipo de audiencias. Es decir, las llamadas generaciones millennium que empezaron a crecer o que nacieron a partir del año 2000 y que se dicen son seres absolutamente digitales o nativos digitales, que a veces parecieran más náufragos digitales que nativos digitales realmente. Pero bueno, ya vamos a ver que un poco el reto es producir contenidos y contenidos periodísticos para estas audiencias. Y miren cómo están leyendo y miren cómo están consumiendo información este tipo de audiencias. No sé si ya hicieron la prueba con otro ejercicio muy sencillo. Los que tengan aquí a sus padres y algunos de los profesores que estamos acá, yo todavía también alcancé al teléfono de disco, ¿no? El de marcar con disco. Yo quiero que esta tarde, cuando lleguen o esta noche a sus hogares, si alguno tuviese uno de estos teléfonos, se lo pongan a su hijo o a su bebé, ¿no? A uno de 4, 3 años. Pídale que marque, a ver qué va a hacer. Le aseguro que el ejercicio va a ser el siguiente, y es tomar su dedito y meter el dedito en el huequito y presionar sobre el numerito. Porque él cree que ahí eso es touch, pero él no entiende la idea de que tiene que introducir el dedito ahí y girar el disco hasta el final. Ese pedacito ya no se comprende. Entonces, uno, las audiencias se están transformando. Y dos, cómo consumen información estas audiencias, es decir, los hábitos de consumo de las audiencias que también se están transformando, y eso necesitamos entenderlo, y es a qué hora consumimos información y en qué dispositivos los consumimos. Eso también tenemos que entenderlo los periodistas. De antaño nos llegaba el periódico, ¿cierto?, por debajo de la mesa y lo leíamos en la mañana, y ese era un hábito incluso de los fines de semana, de sentarse uno temprano con el café a leerse el periódico. Pues bien, hoy tenemos a disposición una cosa que nosotros no soltamos en ningún momento, que es el celular. Esto básicamente se convirtió en una prótesis. Esto sí que es un medio personal, esto lo llevamos a todo lado. ¿Ustedes saben dónde consume el mayor número de información la gente? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar la consumen? Piénsense el asunto. ¿Pueden ustedes creer dónde consumen información en estas vainas, en estos aparatos hoy las audiencias? Por ahí mismo, exactamente. Uno pensaría en el bus, mientras va uno de tránsito a la universidad, al trabajo. Pues no, lo consumimos en el baño, ¿no? En el baño. No hablemos de qué tipo de información vería uno en el baño. De antaño uno se encerraba en el baño con otras revistas a consumir otro tipo de contenidos. Pero yo no sé qué consumimos hoy en los baños. Lo que sí es cierto es que uno de los mayores consumos o lugares de consumo de información hoy son los baños. Y la red que más se consume en los baños se llama WhatsApp, ¿no? Entonces, y es una red social. ¿Qué podemos transmitirle nosotros los periodistas a los medios de comunicación por WhatsApp? Y esa es una red con la que ya muchos medios están haciendo ejercicios periodísticos, la BBC. Aquí semana, si ustedes entran al home,
ya le da a uno la posibilidad de entrar a WhatsApp para compartir contenidos o para agregarse uno en la red de ellos. Entonces, periodísticamente ya se está trabajando en WhatsApp. Perfecto. Con esa introducción, veamos algunas cosas que he traído. Me preocupa que Mauricio ha dicho que voy a hablar de un montón de cosas y creo que no sé si voy a poder abarcar todo lo que ha dicho Mauricio. Voy a partir de esto que les mostró Mauricio, pero solamente para decir que yo soy editor de los fines de semana de la AP, de la misma que cometió o no cometió la embarrada, realmente que la hackearon. Y esto es lo que vivimos en las redacciones, todavía hoy, sí, lo vivimos. Porque los que nos decimos periodistas digitales, aunque yo sí realmente crecí en prensa y me alegró un montón ver las manos levantadas cuando por ahí les preguntaron si alguien se iba a dedicar a la prensa, por ahí un man llamado Negroponte, ¿no? Que lo han debido leer. Negroponte dijo: en 2015 se acaban los periódicos, ni un periódico queda en 2015. Pues a ver, mijo, estamos hoy en abril, ¿no? Abril y pico, mayo ya, me atrasé. En mayo. Y sigo viendo un montón de periódicos en nuestras calles. El papel no ha desaparecido, sigue vigente, ¿no? Sigue vigente. Y no sé cuántos años más pasarán para que desaparezca la prensa escrita realmente. Entonces, uno pensaría que uno siempre, cuando apareció la televisión, la pregunta que se hacían y se hacían conversatorios para ello era si iba a desaparecer la radio y si iba a desaparecer la prensa, y no, han convivido. Yo creo que hoy todos estos medios conviven aún ahí con la prensa. Pero lo que sí es cierto es que el periodismo digital, aún ese chip no está instalado en las redacciones, aunque ustedes hoy nos enteramos, bueno, no nos enteramos hoy, realmente ya llevamos casi 2 meses de la noticia que entregó el tiempo.com de que abrió su escuela de periodismo. Un poco la idea de copiar el modelo de la escuela de periodismo del país, famosa de años, y abrió una escuela de periodismo multimedia, ¿no? Y varios periodistas o varios alumnos de todo el país se presentaron a la convocatoria para integrar la primera cohorte de los que van a trabajar en la Escuela de Periodismo Multimedia del Tiempo. Pues uno entra hoy al Tiempo, que allí tengo varios colegas, y esto todavía se vive. El celo entre los que se dicen digitales y los que no son digitales o de medios tradicionales. Unos ven a los otros como cavernícolas, ¿no? Y los otros los ven como una suerte de aliens. Entonces, resulta que el periodismo digital se convirtió o la discusión sobre el periodismo digital se convirtió en una discusión de generaciones. Y realmente no podemos reducir el asunto a generaciones nada más. ¿Pero qué es el periodismo digital? Veamos algunas características del periodismo digital. La primera, hipertextualidad. Eso es el periodismo, una suerte de red. Lo que hizo fue poder conectar diferentes niveles de información. Eso es lo que nos permite el lenguaje por naturaleza de la web y del periodismo digital, que es el hipertexto. ¿Qué hizo, además de eso, la hipertextualidad? Rompió la linealidad con la que leemos los contenidos. Lineal. Nos sentamos frente al televisor, tenemos que esperar los titulares, que venga la primera nota, la de abrir y cerrar, y sabemos que por allá a los 20 minutos nos encontraremos con sección de deportes y finalmente con la sección más larga, que es la de entretenimiento durante 40 o una hora, ¿no? Para poder ver. Pero más o menos tenemos que esperar el tiempo en el cual suceden y se presentan los hechos. Pues bien, en el periodismo digital podemos saltarnos y crear nuestra propia ruta de consumo de la información. Se rompió lo lineal en el proceso de consumo de la información y eso lo logró la hipertextualidad. Pero aparte de eso, la hipertextualidad rompe la idea o crea un rol distinto para el periodista. Y ya más o menos Mauricio lo ha dicho y lo ha dicho en otros escenarios también, ¿no? Pero el periodista hoy básicamente no solamente es aquel que produce información e información nueva, sino es aquel más bien entendido como cartógrafo, es decir, el periodista que le traza las rutas, el mapa de navegación a la gente, que le indica por dónde podría ir para consumir información. Estamos entonces, digamos, atendiendo a un proceso de información por niveles. Ustedes pueden ir hasta la profundidad de la información, hasta donde quieran, depende de la navegación que ustedes quieran trazar. Y pues se habla entonces si lo multimedia, si más bien este lenguaje hipermedial deja todavía presente esa estructura que nos enseñaron que era la estructura de la pirámide invertida para construir noticias. Pues sí, esa estructura de información sigue vigente, hoy más que nunca, y ustedes entran a los medios de información del tiempo.com,
de la patria, de lo que sea, y ahí van a encontrar ese modelo todavía. Lo multimedia, eso es parte de lo que es el periodismo digital hoy. Lo multimedia es la integración real de contenidos, pero multimedia entendida como no solamente la suma de elementos y ya, sino cómo integro yo esos elementos y hago que sea un discurso coherente. Y eso es distinto. Ustedes ven todavía que los periódicos o los .com no son realmente multimediales. Lo que sueltan son elementos fragmentados de información. Ahí le va el texto, por allá le va el video y por allá le va el audio. Pero que eso se integre naturalmente, difícil. Es difícil aún todavía ese ejercicio en los medios de comunicación. Ahora, fíjense que estamos hablando de multimedia ahí, pero en los dispositivos móviles, es decir, en los smartphones más bien, en los teléfonos inteligentes, ya no hablamos de multimedia, ¿no? Ya no hablamos de multimedia, sino más bien de divergencia, no multimedia y no multimedia ni convergencia, sino divergencia. Y con eso me refiero a que cuando entramos a la web o a los periódicos nos enseñaron que había que tratar de integrar todos los elementos para contar un solo discurso, y es lo que acabo de señalar, y eso como la convergencia de los elementos periodísticos. Pero hoy para los dispositivos móviles se habla de divergencia, por una razón, y es que se hace un esfuerzo porque el periodista entregue una información o cierta información en video, esa misma información en audio y esa información en texto, dependiendo del contexto en el cual la gente consuma la información. Verbigracia, si yo voy de camino al trabajo y voy en el bus, pues es probable que en ese momento tranquilamente yo pueda leer el texto que me dan e incluso pueda ver el video. Pero si yo voy manejando, pues no voy a ser tan irresponsable de ponerme a leer en el celular ni de ver el video. Pero lo que sí puedo hacer es escuchar esa información. Entonces, puedo ir manejando, escucho esa información y cuando llego a la universidad en el coffee, en el café, pues ahí yo puedo dedicar un par de minutos para ver el video y para leerme el texto de manera complementaria. Entonces, un poco, fíjense que también la divergencia se está poniendo de moda un poco por los aparatos móviles. Lo otro es la interactividad. De esto voy a mencionar en un momento que las redes sociales son importantísimas para la interactividad. Fíjense ustedes en la bebé, cómo la bebé interactúa con la plataforma que tenía. Una cosa es la interacción que ella intenta tener con el papel y luego con la tableta. Y básicamente este es uno de los grandes retos del periodismo digital hoy. La integración o cómo involucro yo mejor al público en el ejercicio periodístico. Y ustedes que están ahí sentados y que están estudiando periodismo deben ser muy celosos de que el público se haga dueño del papel de antaño de ustedes. Y es que hoy el público se dice creador de contenidos también, ¿no? Entonces eso nos molesta a nosotros los periodistas. Lo que deberíamos entender es que si bien el usuario no es periodista, sí es un colaborador muy importante de la información que nosotros elaboramos y construimos. Y hay que integrarlo e involucrarlo en ese ejercicio. Ah, por ahí está la bebé, ¿no? Del video. Bueno, entonces, la interactividad o el periodismo como conversación es algo muy importante hoy en el periodismo digital. Otra cosa, lo instantáneo. De antaño decíamos que el medio caliente por excelencia era la radio. Pues bien, hoy cuando ustedes han visto los terremotos que han sucedido en las últimas semanas, pero también incluso algunos terremotos leves aquí en Colombia, ustedes han fijado que en primer lugar nos enteramos por Twitter. Eso es el periodismo digital, tiene un carácter instantáneo de urgencia, rápido, pero a veces por ese afán de salir, salimos, digamos, por el afán de salir primero, salimos mal. Y eso también es una responsabilidad que debe acometer muy pronto el periodismo, y ya Mauricio lo ha señalado hace un momento. Así que cuando estamos en estas épocas del periodismo instantáneo, lo que hay que hacer es tratar de volver a los principios del periodismo. Y los principios del periodismo no cambian. Que esos son un poco los mensajes que quiero dejar al final, y es, señores periodistas, señoritas periodistas, no se entretengan con los cacharros, no se entretengan con los aparatos. Muy bonito la tableta y todo lo que podemos hacer con la tableta, y con el smartphone hoy podemos crear video de altísima calidad y audio de altísima calidad. Pero que nosotros aprendamos a manipular todas esas herramientas y todos esos aparaticos, ¿no? Todos esos cacharritos,
eso no nos puede quitar de vista lo más importante, y es los principios que siempre permanecen: la búsqueda de la verdad, ¿no? El criterio de la responsabilidad social, el criterio del equilibrio informativo, son los principios de siempre y que deberían permanecer en el periodismo. La movilidad, les acabo de mencionar. Uno decía, o a veces uno escucha entre los colegas profesores también el asunto de es que los jóvenes de hoy no leen en absoluto, pero yo creo que hoy estamos leyendo más que nunca, ¿no? Tenemos un montón de información y la estamos consumiendo, y eso es gracias a la portabilidad o a la movilidad del periodismo. Y ya incluso hay universidades enseñando esto como materia, periodismo móvil, a producir con dispositivos móviles y a entender que el consumo va para allá. Hay dos tendencias de consumo clara en el periodismo. Una, en cuanto a contenidos, lo que más está creciendo en el consumo es el video. Se consumen horas y horas enteras de video. ¿Y por qué? Porque buena parte de las audiencias que hoy están asistiendo al consumo de la información son ese tipo de audiencias que han crecido sobre todo en el mundo audiovisual. Y dos, otra tendencia, ¿en qué dispositivos se tiende a volcar todo el consumo de la información? En los dispositivos móviles, en los smartphones sobre todo, pero además porque los llevamos ahí con nosotros todo el día. Pero hay que entender incluso que no durante todo el día está presente con nosotros el celular. Revisen un poco los estudios que presenta el PIU de, por ejemplo, cuáles son los momentos clave de consumo de los diferentes medios. En la mañana, el primer medio, antes se acostaba, ¿cierto? Programaba el despertador y por allá cuando timbraba a las 5 de la mañana le echaba uno mano al despertador allá para apagarlo o para ponerle un par de minutos más y para uno arruncharse en la camita unos minuticos más. Ahora lo primero que uno hace es echar mano al celular para revisar qué le han escrito a uno en WhatsApp o revisar el Twitter, ¿no? Esa es la primera transformación de consumo de la información. En las primeras horas de la mañana se consume teléfonos inteligentes. Luego hay un pico de crecimiento en los laptops, y es que es lógico, yo llego a la oficina entre 8, 9, 9 y media de la mañana a revisar mi correo y lo hago desde la oficina. Y ahí debemos entender que es el momento para entregar información en ese tipo de dispositivos. Vuelven a crecer los dispositivos móviles ¿a qué hora? En la hora del almuerzo, en la hora de los breaks, de los descansos, ¿no? Y por la noche es la hora y el momento de la tableta. Ahora, ustedes que están formándose para producir contenidos deben entender que lo que le ofrecen de contenidos muy temprano a su consumidor no pueden ser los mismos contenidos de la noche. La gente llega a su cama y allí es donde coge la tableta y lee información en ella. Pero ¿qué tipo de información va a querer uno leer o consultar en la noche, cuando ya llega uno bastante cansado? Entonces ahí hay que empezar a leer qué quieren las audiencias, dónde lo quieren, cómo lo quieren y en qué tipo de dispositivo lo quieren. Lo otro es la personalización. Como les decía, gracias a que llevamos con nosotros el teléfono, podemos personalizarle al consumidor en detalle la información. Tenemos hoy posibilidades incluso de georreferenciación, ¿no? SWAM, ahí está una de las aplicaciones que deben utilizar ustedes para loguearse y para decir estoy en el centro comercial tal, estoy entrando a la universidad, estoy saliendo de ella. Con esos dispositivos de geolocalización es posible que podamos hacer hoy, digamos, un ofrecimiento de información más particular y más precisa. Si alguno de ustedes está pasando por un centro comercial, veo que abrieron acá Gran Estación, pues bueno, si estoy pasando por Gran Estación, es posible ofrecerles a ustedes con contenidos periodísticos, además contenidos de marketing, diciéndole, usted está pasando por Gran Estación, pues tengo que decirle que hoy hay descuentos en los precios de tal, no sé, de Falabella. Y ahí hay personalización de la información. Además, con toda la información y todos los bancos de datos que tenemos hoy, y que ustedes están regalando información todo el tiempo, se la regalamos a todo el mundo, se la regalamos en Twitter, en Facebook, vamos al centro comercial o al supermercado, al Éxito y entregamos todos nuestros datos. Y por eso luego nos llegan cosas muy particulares de lo que uno vive todo el tiempo comprando. Entonces la personalización de la información va a ser muy importante. Esto me lo voy a saltar por el tiempo, pero lo que sí quiero mostrar un poco es las tendencias del periodismo. ¿Qué tendencias hay hoy en periodismo? Una primera tendencia son los formatos largos. Le llaman long form a esa vaina, pero traducido realmente son formatos largos. Y uno de los primeros ejercicios que los invito a que lo revisen, lo chequen porque no alcanzamos aquí por tiempo, es un primer producto que abrió los ojos y llamó muchísimo la atención, Snowfall, de New York Times. Revísenlo, googleenlo cuando lleguen a casa, Snowfall.
básicamente una avalancha que se lleva por delante más de 12 esquiadores, y lo que hace The New York Times es dedicar un equipo de 12, casi 11 personas realmente, por 6 meses a hacer la reconstrucción de este evento. Claro, ustedes dirán, 6 meses, qué maravilla poderse uno dedicar 6 meses con un grupo de otros 10 compañeros, 11 compañeros a hacer este tipo de productos. Eso no pasa en Colombia. Créanme que no van a poder llegar a hacer eso en el tiempo y en el espectador. Usted le pide al jefe que le dé 6 meses para inventarse esto y, mejor dicho, en menos de 6 segundos lo despide, ¿no? Eso no pasa. A nosotros no nos dan todo ese tiempo para investigar y menos para hacer ese tipo de formatos. Pero ya algunos están haciendo aquí algunos ejercicios. Los invito a revisar el reportaje 360 del País de Cali. Ese es un buen experimento de lo que ya denomina también periodismo 360, que no está tan lejos de este tipo de formatos que son formatos largos. Aquí tengo un par de cosas que podría mostrarles, pero a ver si al menos puedo dedicar algo de tiempo para mostrarles este que está por acá. Quizá ya lo han visto, de Yoki, en The New York Times. Fue, creo, su segundo o tercer ejercicio de este tipo de productos. Y a esto es que me refiero con formatos largos. Por ahí dijo algún gurú de esos del periodismo digital, de todos los que vendemos humo, mentiras. Eso no se puede hacer, porque sí, hay tantos hablando de periodismo digital hoy, que alguno dijo en su momento que el scroll desaparecía. Y eso lo sabe Mauricio también en diseño. Los que son diseñadores o han tenido ejercicios de diseño les dijeron en algún momento que el scroll vertical pues iba a desaparecer, ese scroll infinito. Pues miren, aquí vuelve, se pone de moda con este tipo de formatos que les estoy mostrando acá. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este tipo de contenidos? La historia. No está en los cacharros, ni en todos los elementos multimedia, está en la historia. Buscaron a un jinete que básicamente se ha roto todo lo que puede uno romperse en el cuerpo, ¿no? Pero la historia de vida es la que, digamos, puede enlazar o mantener al lector. Y detrás de eso, pues se incluyen algunos elementos, como ustedes están viendo, de buen criterio fotográfico, por ejemplo, de trabajo fotográfico y de video. Quiero que revisen o miremos un pedacito del video porque este video es de altísima calidad, tipo cine. And the feeling of that horse surging up beneath you, he said. Incluso trabajan técnicas propias de la narrativa de ficción. Pensarse en periodismo, como nos dijo hace un momento Mauricio, pensarse las cámaras lentas en periodismo, eso sería un sacrilegio para quien cree que la vida no pasa así. O sea, la realidad no pasa de manera lenta, uno no la puede ralentizar. The main thing is to have the horse relaxed but alert. I'm also looking at the starter's load in the other horses so that I know approximately when that last horse goes in. I can reach up, grab my finger, hold the mane, and as soon as I see that crack start to get a little wider, then I holler at the horse and away we go. Cámaras subjetivas, que para un buen productor de televisión informativa diría que eso afea al periodismo, que es terrible. There was another horse that felt like he wanted to lead at the same time, so we kind of went ding dong and head for a while. That's their come from behind horse, you're going to be farther back in the group. And then you also have to keep in mind whether they like to be inside, or a lot of things you have to take into consideration as you're getting ready to go into that first turn, but you also want to be in a position so that you're not going to go real wide into the turn and lose a lot of ground. When you're in the back. Pues bien, les dejo entonces para que, como dice Mauricio, puedan cacharrear un poquito y curiosear este producto que hace The New York Times. Lo hizo él, The Washington Post lo hizo después, The Guardian ha hecho otros tantos. Fola en Brasil se ganó un premio en 2014-2013 con un especial de long form, de periodismo de formatos largos sobre minería en el Brasil. Nosotros estamos haciendo aquí ejercicios parecidos. Pueden ver el del río Cali, precisamente, que lo hizo la gente del País de Cali. El río Cali, creo que se denomina así el especial multimedia que hicieron ellos, muy bien logrado, por cierto, y que lo hicieron con drones, que esa es otra tendencia que voy a mostrar en un momentico y que voy a hablar de ella. Periodismo dron. Hoy se enseña periodismo dron en las universidades francesas, ¿no?
Entonces, fíjense ustedes el asunto de que hasta eso da para una materia en las universidades. Otras cosas que están sucediendo, periodismo de datos, otra tendencia, periodismo de datos. ¿Qué es eso de periodismo de datos? ¿Qué es que lo descubrimos, lo patentamos? Nada, periodismo de datos hemos hecho toda la vida, hemos trabajado con datos. Lo que sucede hoy, y hablamos de periodismo y visualización de datos por una razón, y es el trabajo, las posibilidades que tendemos, gracias a los software que hoy tenemos, para procesar grandes cantidades de información, que de antaño pues es muy difícil, o podría ser muy difícil para una redacción, así fuera la redacción de New York Times con 300 periodistas tiempo completo revisando. De esa manera se descubrieron o se encontraron puntos importantes, por ejemplo en los cables. Lo que veíamos, digamos, lo que se destapó de los cables de la inteligencia norteamericana, pues todo eso lo logramos gracias a procesar buena información con software, por ejemplo. Pero entonces, hoy no solamente nos preocupamos por procesar esa información, sino por hacerla fácil de entender, ¿sí? Inteligible para la gente, y eso lo logramos también a través de la visualización, y hoy podemos refinar la visualización, y lo logramos a través, por ejemplo, de la infografía, y de la infografía animada, género que aquí no se estudia como género periodístico. Qué tristeza que no lo estudiemos como género periodístico en Colombia, cuando en España es un género periodístico con vida propia. Aquí vemos un ejercicio que hicieron de periodismo de datos y de visualización de datos. Marca se puso en la tarea, ya no recuerdo cuando completó Messi los 400, creo, no recuerdo cuántos goles completó Messi, e hicieron un ejercicio, imagínense la tarea titánica de haber recopilado todos los goles que había hecho y ponerse a clasificarlos, ¿cómo los había hecho? De cabeza, con derecha, con izquierda, ¿no? De rabona, lo que sea. Pero aparte de eso, acompañar cada ejercicio de esos con el video o el momento en el cual había registro fotográfico o registro en video de esos goles de Messi. Quiero que si tienen la oportunidad lo revisen. Es maravilloso para los amantes del periodismo deportivo o del fútbol especialmente, pues esto es un tesoro lo que lograron estos personajes. Se juntó la información, se buscó, se tradujo, se clasificó y la podemos filtrar. Allá podemos escoger los goles que ha hecho de izquierda, derecha, cabeza. Y cada uno de los videos de los registros que hay al respecto. Por arriba podrán ustedes encontrar un motor de navegación que les muestra muchas más herramientas o materiales. Viene a continuación otro ejercicio, otra tendencia del periodismo. Esto se llama la gamificación de la información. Gamification, le dicen, traducido, la gamificación de la información. Y no es otra cosa que cómo hacemos o cómo jugamos con la información. Game News, ¿no? Le denominan hoy, juegos noticia. Y es una tendencia, pueden buscarlo, es un libro, ya hay un libro sobre eso, muchos libros, muchos artículos, material para producir juegos noticia. Uno de los más famosos, y ya no recuerdo, debió haber sido cuando cumplió 50 años Mario Bros. Y no recuerdo el medio, no sé si Mauricio lo vio. Algún medio dijo, vamos a hablar de los 50 años de los juegos, o quizá el juego más exitoso de videojuegos de la historia, Mario Bros. ¿Sí? Y Mario Bros el que conocemos, no el que salió del closet o que decían que había salido del closet, sino tal cual como lo conocemos. Y un medio dijo, ¿cómo voy a contarle yo esa historia a la gente? Pues bien, se inventó un videojuego. Lo que pusieron a hacer es permitirle a la gente que jugara, revivieron un mundo de Mario Bros, donde la gente con las teclas valga la redundancia, el teclado de su computador podía mover al muñequito, a Mario, y podía empezar a hacer lo que usualmente hacía en el videojuego, saltar, correr, coger moneditas, ¿cierto? Evadir a los malos del juego, pero en paralelo al recorrido que hacía Mario, encontrábamos por debajo de él un timeline, una línea de tiempo que le mostraba a uno los momentos clave en el desarrollo de ese videojuego. Y esa es una tendencia, entonces, los juegos noticias son hoy una tendencia, o la gamificación de la información. Por eso es que hoy los programadores y los ingenieros son nuestros mejores amigos, ¿no? El día de mañana ustedes van a llegar a muchas redacciones, como ya pasa hoy en El Tiempo, el Tiempo trabaja
bueno, tiene un equipo pequeñito, creo que son 3 periodistas dedicados a periodismo de datos. A periodismo de datos que llevaron a Gina Morelo, que estaba en el Meridiano, ¿era? El Meridiano de Córdoba, y la llevaron para allí. Y hicieron el capítulo de algo que se llama Poderopedia. Quiero que también lo busquen si tienen la oportunidad. Poderopedia es uno de los ejemplos más interesantes de periodismo de datos. Su sede original es Chile, es un proyecto chileno. Y el capítulo lo compró acá Sala de Redacción o Consejo de Redacción, perdónenme, y lo está administrando de la mano con el tiempo y están haciendo ya ejercicios de periodismo de datos. Bueno, entonces les decía, ¿y ahí qué hay? ¿Qué deben tener en ese equipo? Pues necesitan programadores y visualizadores. ¿Qué necesitamos nosotros o qué está haciendo ahora Renata Cabrales, que se fue para el Heraldo, que estaba antes en El Tiempo, a cargo de las redes sociales? Vi hace como 6 meses que estaba reclutando gente, programadores, ingenieros, ¿no? Un montón de gente lejos de las ciencias sociales, pero que se van a juntar con equipos de periodistas. Entonces, eso para empezar a pensarlo, porque van a ser nuestros mejores amigos. Lo otro son el periodismo móvil, como lo acabo de mencionar, la tendencia, muchos de ustedes, como en todas las universidades nos pasan, nosotros en la Sabana, como sucede en la Nacional, como sucede en la Javeriana, como sucede en la Tadeo, como sucede en cualquier universidad. Estamos tratando de enseñarle a nuestros estudiantes a escribir para la web, pero más que para la web, para laptops, para ese tipo de pantallas. Y mientras nosotros intentamos hasta ahora enseñarles cómo escribir para la web, ya deberíamos estar pensando, pero hace rato, cómo escribir para dispositivos móviles. Cuando nosotros les decíamos, e incluso para prensa, ¿no? No sé, los que sean profesores aquí de prensa les recomiendan a sus alumnos, no me haga párrafos cebolla. Y eso de los párrafos cebolla son esos párrafos de 10 y 20 líneas, ¿no? Tipo Gabriel García Márquez. Entonces uno, carajo, lea ese tipo de párrafo, profesor, léalo. ¿Dónde usted encuentra el sujeto? ¿No? ¿Dónde le encuentra usted el verbo principal a eso que está ahí regado en 20 líneas? Párrafo cebolla, una capa tras otra, imposible de leer. Entonces recomienda uno 4 líneas. Escriba párrafos no mayores a 4 y 5 líneas, sencillito. Pues, oh sorpresa, 4 y 5 líneas es el doble en las pantallas de dispositivo móvil. Eso ya es pesado en la escritura y en la lectura que se haga en los móviles. ¿Que hay transformaciones para el periodismo que se hace para el dispositivo móvil? Sí. Por ejemplo, en el video. Uno en televisión puede hacer movimientos fuertes de cámara y no pasa absolutamente nada. Pero en un dispositivo lo que uno quiere, lo que menos quiere o lo que uno mejor reclama en los dispositivos móviles por lo pequeño, lo diminuto de su pantalla, es un poco la estabilidad de la imagen. Entonces lo que se recomienda en productos para la producción de videos es, por ejemplo, videos cortos, pero además de cortos, no tantos movimientos de cámara y menos que sean bruscos. Eso para pensarnos lo que estamos haciendo también en periodismo. Y les quería mostrar Circa. Circa es un producto de periodismo, un medio nacido y para los celulares, solamente pensado para procesar y distribuir información a través de los smartphones. Circa. Al Toque es la versión criolla de este tipo de medios que son para smartphone. Al Toque es la versión, no la versión, sino el medio nacido, pensado solamente para dispositivos para smartphone del Clarín de Argentina, Al Toque. Lo pueden buscar y lo pueden incluso descargar. Lo que pasa es que no funciona bien la actualización del contenido por el lugar donde estamos. Pero, bueno, puede funcionar. Bien, vuelvo a la presentación. Otras tendencias, ya Mauricio lo señaló, la tendencia de producir microvideos. Hay sitios especializados de un medio. Ustedes pueden crear un medio solamente para producir y distribuir microvideos. Y tienen una viralización tremenda. La gente, el reto está en eso, en contar en este tiempo una historia periodística. Uno decía, es que necesito al menos 3 minutos para contar una historia en video. Pues usted aquí, en Vine, tiene 6 segundos. En Instagram tiene 15 segundos máximo para contar una historia. Ya hay medios diseñados y pensados solamente a partir de microvideos. Esa es otra tendencia del periodismo digital. Gracias. Periodismo y visualización de datos, ya lo hablábamos. Periodismo de inmersión. No les alcanzo a mostrar esto, pero ¿qué es el periodismo de inmersión?
se trajeron esa idea, ese concepto, lo tomaron de los periodistas literarios, que uno de sus objetivos era la inmersión en el campo de trabajo, ir a convivir allí con la fuente, pasar tiempo hasta que el periodista pasa desapercibido y la gente, digamos, lo que puede lograr es un contacto mayor con los protagonistas de la historia. Bien, lo que se quiere en el periodismo de inmersión es que el usuario pueda consumir o pueda imbuirse, ¿no?, en el contenido completamente y se deja abrazar por él, y que pueda incluso llegar al momento, y ya están pensando en eso, de que usted pueda oler, ¿no?, a ver a qué huele el lugar del cual me están hablando. Entonces utilizan todos los recursos sonoros, de tacto, de olor, para que la gente de verdad experimente o tenga una cosa que denominan, ya hoy y se ve, hay directores de esto, los directores de diseño de experiencias digitales, para que el usuario tenga una experiencia realmente. Y se los digo que ya hay directores de esto porque en el país de Cali hay un director de experiencias digitales. La gamificación de la información. Hay otra tendencia de la cual hablábamos hace un rato con Mauricio, que es la agregación de contenidos, la agregación y la curación de contenidos. Mauricio conoce a alguien que también tenemos en común, que es el director de Pulso, pulso.com. Y ese Pulso, deberían echarle ustedes una mirada porque es un ejercicio muy interesante, además que ha dado para que hablen de él y ha abierto unos debates sobre la curación de contenidos y si eso de la curación es fusilar textos, ¿no?, si eso es plagio. Por favor, mírenlo cuando vayan a casa. Además que les harían un tremendo favor para cuando tengan quiz de actualidad todos los días con los profesores. Aquí les deben poner quiz de actualidad. Entonces, no necesita uno leerse El Tiempo, El Espectador, todas las revistas al tiempo, sino va uno a Pulso y encuentra un resumen interesante de información. Claro, ellos también ofrecen las fuentes directas para que uno profundice como corresponde en ese tipo de información. Pero la agregación y la curación de contenidos es una tendencia. The Huffington Post es un poco el papá de todo este asunto. Periodismo móvil, el periodismo drone, como les indicaba. Periodismo con sensores. Y esta es otra tendencia del periodismo. Ustedes, o más de uno, no sé si han tenido la posibilidad, por ahí hay unos aparatitos que tiene Adidas, que es como un reloj, ¿cierto? Y uno se lo pone y entonces le dice a uno cuántos pasos ha dado, a qué velocidad, ¿no?, la temperatura, en fin. Le advierte a uno si va a sufrir de infarto cardíaco o no. Entonces, bueno, todo ese asunto de los sensores, por ejemplo, los sensores que miden la temperatura, el clima, que miden incluso, por ejemplo, si es que los grados de contaminación del ambiente, con todo eso podemos hacer periodismo. La agencia mía hizo un ejercicio en China y lo que intentó fue, en China hay una red de sensores para medir la polución. Y ellos fueron allí a la fuente principal, recogieron los datos y luego presentaron una infografía mostrándole al público cuáles eran las ciudades, pero más que las ciudades, cuáles eran los puntos exactos en las diferentes ciudades más contaminados y por qué tipo de contenidos exactamente. Entonces, el periodismo con sensores es otra cosa que se está poniendo de moda. Bien, voy a ir ahora a mostrar rápidamente algo sobre las redes sociales, más exactamente de Twitter. Este es un ejercicio que nació con la maestría de periodismo de la Sabana el semestre pasado y pues básicamente hay resultados bastante frescos que les pueden dar una idea de cómo estamos utilizando Twitter como herramienta periodística, pero más que como herramienta periodística deberíamos entender a Twitter como un medio más de comunicación y tiene todas las características para hacerlo. Ahora, es un medio muy interesante, no es una simple red social, esto está bajo la sombrilla de lo que denominan social media o medios sociales, es decir, hace parte de ese mismo grupito o de ese paquete de medios que están, por ejemplo, las wikis, están los blogs, por ejemplo, estos son ahí primos, hermanos de los blogs, entendidos desde esa sombrilla que son los medios sociales. Ahora, Twitter es una red social en sí misma como lo es Facebook. Lo que pasa es que Twitter tiene unas características, es que es una herramienta o una red social mixta, porque tiene características de red social natural, de hacer amigos o de compartir información como lo es Facebook, pero también es un microblog, o sea, tiene naturaleza de blog. Lo que pasa es que en 140 caracteres y también de mensajería instantánea. Entonces, es una combinación de varias herramientas. Bien,
Veamos entonces, ¿por qué es interesante analizar Twitter como herramienta periodística? Y lo primero de lo que debo partir es, lo que voy a decir aplicaría para lo que venga más adelante, y es pensarnos la importancia de la interactividad y de la socialización de la información, independientemente de la red social de la que hablemos. Porque es probable que así como High 5, ¿era que se llamaba? High Five, ¿sí? High Five, ok, listo. High Five, perdón. Esa vaina, esa misma. Eso desapareció casi por completo. Pues bien, es probable que Twitter muera, que Facebook muera, pero lo que no pareciera que muriera, sino que más bien cada vez tiene mayor relevancia, es una tendencia en el periodismo digital que podríamos llamar la socialización de la información. Es decir, ese deseo de las audiencias de conversar y de contribuir en el proceso de construcción de la actualidad. Es decir, ya no le corresponde a ustedes nada más levantar el día a día informativo. Las audiencias quieren contribuir en ese proceso, les quieren ayudar, pero además de eso quieren después opinar sobre él, quieren conversar sobre él, y los periodistas deberíamos estar presentes y no excluidos de esa conversación. Entonces, Twitter está siendo una herramienta de consumo de noticias muy importante en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, ¿no? Miren el consumo de horas de redes sociales, básicamente un promedio de 9 horas al mes en redes sociales, consumiendo diferentes tipos de contenido, pero por ejemplo, el 85% de la gente dedica tiempo a buscar noticias, y esa es la octava actividad que desarrollan en redes sociales. Y a compartir noticias también. Entonces la información periodística tiene un valor importantísimo en las redes sociales. Twitter. Ahora, principales categorías de consumo de información: redes sociales, entretenimiento, servicios, portales, pero mire que lo que pesa hoy son los contenidos en redes sociales. Y vuelvo a lo mismo. Qué lástima que a veces nosotros los profesores veamos las redes sociales como algo, ¿no? Las satanizamos en las universidades. Y decimos, ¿usted qué está haciendo? En Twitter, ¿no? Sálgase de ahí, ¿no? Ciérreme esa vaina. Es que no, se la pasan chateando, se la pasan compartiendo contenidos en Facebook y en Twitter, pero es como si les estuviéramos cerrando a los estudiantes la posibilidad de comprender ese mundo de redes sociales que claramente es donde la gente más pasa tiempo hoy y donde más consume información. ¿Qué tipo de consumo de información? No sabemos exactamente, pero ahí hay unos estudios que más o menos nos dan una idea, y es: los contenidos informativos y periodísticos están siendo consumidos en redes sociales, pero además de eso, el periodismo hoy pasa en Twitter. Los grandes eventos, hechos, pasan hoy en Twitter. ¿Vieron cómo nos enteramos de que murió Osama Bin Laden? Osama Bin Laden, y la muerte de Osama Bin Laden no la narró ni siquiera un periodista, la presenció en primera persona un usuario cualquiera, ahí un ciudadano, y empezó el hombre, sin saber que se trataba de Osama Bin Laden, a reportar en Twitter: oiga, escucho unos ruidos extraños en mi vecindad. Y al rato otro tweet: oiga, helicópteros, muchos helicópteros, ¿no? Después, descienden tropas de helicópteros en una casa cercana a la mía. Bueno, después nos enteramos de que él estaba reportando en vivo y en directo la captura y muerte de Osama Bin Laden. Por allá un aparatito apareció en el río Hudson, ¿no? Por allá, amerizó, ¿no? Y de pronto iba por ahí un ciudadano desparchado: ay, oiga, un avión en un río, y tomó una fotografía y la publicó en Twitter. Pues señores, al otro día era portada de los grandes diarios norteamericanos. El periodismo está pasando en Twitter, pero además de eso lo están contando los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos. Entonces, algo nos tiene que decir ese asunto, y hay que percatarnos de ellos como periodistas. Bien, en Colombia estamos hasta ahora actualizando los estudios, pero lo que se tiene nos dice esto, y es que el consumo de redes sociales está creciendo entre los colombianos, pero que sobre todo consumen Facebook y luego Twitter. Entonces hay que prestarle atención a esas redes sociales. Acá hay otro estudio de Comscore, que es una agencia muy juiciosa de estadísticas que presenta resultados de toda Latinoamérica, de diferentes países, y para Colombia tiene este tipo de resultados que nos indican que Twitter es la tercera red donde más tiempo pasan los jóvenes. Ahora, tendencias de consumo de la información o de los medios, más de consumo y de publicación de los medios. Eso lo hacen Meridian Group, otra empresa de estadísticas en Bogotá. Pues bien, ¿quiénes son los medios que más presentes están en Twitter? La prensa. La prensa es la que más presente está ahí en Twitter. Por eso entonces valía la pena estudiar un poco las características de la interactividad en estos medios. Y ese fue el deseo
digamos que me movió a revisar las redes sociales de El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El País, partiendo de revisar la idea de la interactividad o de cómo se involucra el público en el ejercicio periodístico, desde los medios. Ahora nos falta es revisar la mirada desde las audiencias, que eso es todavía más interesante. ¿Qué entender por la interactividad? Dos cosas. La interactividad es la intervención del usuario, o sea, la capacidad que tiene para manipular, ¿no? Para tratar, para tener un tratamiento con la información el usuario. Pero además de eso, la interactividad debe entenderse como la posibilidad de dialogar o de conversar con la información y con quienes la producen. Tipo de estudio, descriptivo, correlacional, análisis de contenido. Esto no nos interesa mayor cosa, lo que nos interesa es decir que se estudiaron 264 tweets que tienen un 90% de confianza y un 5% de error. Es decir, puede darnos una idea, pero lo que les pido es, esto que vamos a ver es aplicado para esos medios, en un momento muy particular, que fue septiembre del año pasado. Es probable que las circunstancias y la actualidad informativa de un momento u otro disparen, ¿no? Una cosa u otra, pero esto es al menos la radiografía de ese momento. Miré por un lado el tuit o la publicación y por otra revisé lo que estaba sucediendo en el motor de las respuestas. Con eso nos encontramos lo siguiente. Fíjense que aquí empieza a haber unas cosas de interactividad en Twitter muy interesantes. La primera, los grandes medios, como cualquier medio grande y oficial, le tiene miedo a retuitear información. Pues ya empiezan a retuitear información y lo empiezan a hacer en un 10%. Retuitear información desde un medio es muy complicado. No es una decisión tan sencilla como la que uno a veces toma, de que lo que le va gustando a uno lo retuitea. Pues no, porque es que es probable que con un retuiteo de un medio, pues de paso lo también las audiencias. Y eso porque es que un medio está respaldando, ¿sí?, con su línea editorial ese mensaje que está retuiteando. Entonces la línea editorial de ese medio queda en juego si un mensaje se retuitea o no. Ahora, que los medios empiecen a abrirse a esa posibilidad de retuitear a sus usuarios o a los actores de la información es una cosa interesante, ¿no? Tipo de tweet por medio, y esto un poco para revisar. El tema es entonces que desaprovechar la capacidad de la red para segmentar o personalizar la información. Eso es por una cosa que olvidaba decir, y es este 3,8% que va dirigido a un particular. Les decía yo, la información hoy la podemos personalizar, y en Twitter sí que pudiéramos personalizar la información a través de las menciones, ¿sí? Mencionar a algún actor en particular o a un usuario, pero estamos desaprovechando esa oportunidad en Twitter, y por eso un poco la crítica. Ahora, fíjense que nosotros no estamos lejos, o incluso estamos mejor que lo que está pasando, por ejemplo, en España. El porcentaje de retweets en Colombia es de 10,2, duplica el de los diarios en España, que es de 4,9. O sea, hay unas cosas interesantes que se empiezan a advertir en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las temáticas o las agendas, ¿no?, que se generan en Twitter? Los mayores temas son deporte, política internacional, judicial. De eso, cultura. De eso es que más se ocupan los medios en Twitter. Son los temas que más se aborda allí. Eso lo que primero rompe es una idea de que todo lo que circula en las redes sociales es pura basura. Claro, habría que detenernos con cuidado, mirar con más detenimiento, por ejemplo, política. ¿Qué tipo de notas de política se mueven allí? Quizás las escandalosas. Pero al menos lo que vemos aquí son temas duros en la agenda de Twitter. Entonces, en Twitter no estamos moviendo simplemente cosas banales, que es a veces una idea que uno tiene de que en las redes sociales solo pasan cosas como esas. Ahora, vean esto, y es cuando ya se hace el cruce de la información, uno encuentra una cosa distinta, y es, esos son los temas, los que acabé de mencionar hace un ratico, son los temas a los que le da privilegio a los medios de comunicación. Ahora, ¿cuáles son los temas que más comentan la gente? Los temas que más comenta la gente vemos acá. Además de política, aparece educación, judicial, opinión. Con ello, a lo que me estoy refiriendo es, revisemos a ver, porque probablemente hay que darle un poco la vuelta a la agenda que los medios tienen. Los medios privilegian, ya vimos, el deporte, la política, ¿no? Pues bien, la gente tiende a comentar más cuando hay temas sobre educación, por ejemplo, cuando publican contenidos de opinión. Esos deberíamos
digamos, los medios deberían percatarse de eso, prestarle atención y quizá empezar a publicar más temas en ese sentido. Miren dónde aparece el deporte, mucho más lejos siendo en la agenda temática de los medios el primero de ellos. Hay algunos sesgos distintos por medios de qué privilegia un medio y otro. Eso es un poco la agenda del tiempo, esta es la del espectador, y vemos que un poco eso cambia cuando son los medios regionales. El colombiano le presta atención a la política, le presta, o mejor, menos atención a la política y le presta más atención, por ejemplo, a lo judicial, a temas como la salud. Por ejemplo, el país le presta atención al orden público y es lógico por el tipo de noticias y de cosas que suceden en el valle allí. Bueno, ¿qué estaba pasando también con el lenguaje propio de Twitter? Lo propio del lenguaje de Twitter es que deberíamos comprenderlo, entenderlo y utilizarlo. Lo chistoso es que nosotros, como medios de comunicación o periodistas, estamos haciendo poco uso de ese lenguaje propio de Twitter. Nada de hashtags, ¿sí? Nada de etiquetas, nada de menciones. No estamos comprendiendo el lenguaje de esa red social. No estamos escribiendo y adaptando nuestros contenidos a eso que es propio, a la arquitectura gramatical de ese medio. Pero sí predomina una cosa que sigue siendo muy interesante y es los enlaces internos. Es decir, los medios grandes siguen privilegiando sus contenidos y es lógico. El tiempo no va a sugerir contenidos externos para que la gente se fugue y quizás se vaya, por ejemplo, al espectador. Ellos siguen cuidando que el lector se mantenga dentro de su página. Lo que pasa es que están olvidando cómo funciona hoy la web y la red, ¿no? Y que lo que buscamos básicamente es permitirle al lector que haga la navegación que quiera y ofrecerle la información que él desee. Créanme que los usuarios agradecen que un medio como El Tiempo sugiera información de calidad y de profundidad, así fuese de otro medio. Eso lo agradece. Luego va a volver al Tiempo, porque sabe que él no solamente publica información, sino que sugiere otra para poderse ampliar o contextualizar. La arquitectura multimedia, miren esto. Sabemos que hay una tendencia de crecimiento en el video, en el audio. En el audio, ¿por qué? Fíjense en los WhatsApp de ustedes. Les aseguro que esas primeras publicaciones y mensajes que ustedes están mandando ya no son mensajes en texto, ya solamente son mensajes en notas de voz. Es decir, el audio tiene una tendencia muy interesante que debemos empezar a comprender y elaborar contenidos de ese carácter. Pero miren lo que pasa en multimedia, el uso de los elementos multimedia en Twitter, desaparecidos. Lo único es la fotografía, y eso, muy bajito. Claro, esto ya ha cambiado y eso lo han venido entendiendo en los últimos meses las cuentas de Twitter de los diferentes medios. Ahora, ¿qué es lo que más genera engagement o compromiso o que la gente se involucre con los contenidos? Y esto para decírselo a los medios. Cuando uno cruza la información, las variables, puede ver que lo que detona un mayor número de favoritos y de retweets, en efecto, son aquellos trinos que tienen fotografía. Es decir, la imagen pesa mucho, es muy importante para viralizar el contenido, para que se comparta, para que la gente se involucre con ellos. Lo que sí se mantiene igual es el carácter de las respuestas que dan, pero ya vamos a ver un poco por qué. Aquí está para reafirmar el asunto. Ojo, hay que prestarle atención a la comunicación del video a través de Twitter. Si bien Twitter es de 140 caracteres, hoy podemos hacer videos, valga la comparación también, de 140 caracteres. ¿Eso a través de qué? De Instagram y de Vine, por ejemplo. Pero fíjense el consumo tan alto de video en este país. Es mucho, una gran cantidad, es una tendencia, va para arriba. Y esa es una tendencia que tenemos que entender los periodistas. Y hay que hacerlo a través de estas dos herramientas, por ejemplo, que podemos embeber en Twitter. Bien, finalmente, para compartir algunas ideas, y es cómo el ciudadano puede participar en Twitter, cómo contribuir en la elaboración de contenidos, cómo lo hacemos partícipe, cómo hacemos que se involucre, lo que denominan los americanos el engagement o el compromiso de nuestros usuarios en Twitter. De esta manera, hay varias etapas, al menos 5 etapas, que Domingo y otros amigos construyeron para hacer este tipo de observaciones. 5 momentos en la elaboración de la información: el acceso a la información, la selección y la filtración, la producción, la distribución y la interpretación. Allá hago una pequeña interpretación de cómo podría el usuario involucrarse en cada uno de esos momentos de producción de la información y que valdría la pena motivar que la gente se pudiera involucrar. Ahora, ¿que los medios lo estén haciendo? No.
Lo triste es que siguen utilizando un medio que tiene una naturaleza dialógica como si fuera más bien un medio de una naturaleza monológica. O sea, seguimos replicando monólogos en Twitter. Por ejemplo, no le respondemos a la audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sobre todo utilizando Twitter para divulgar información, como un bastión de información, no más. Pero no lo estamos utilizando para responderle a la audiencia, para consultar su opinión, para verificar el interés en un tema. O sea, podríamos utilizar el Twitter para otras cosas distintas que para la mera distribución de la información. Ahora, revisé estas opciones y es que no están en la anterior gráfica porque es que ni siquiera tienen un porcentaje del 1. O sea, no utilizan Twitter para comunicar una exclusiva, no anuncian las coberturas en vivo que hacen a veces a través de Twitter, no publican encuestas, no le solicitan material a la gente. Hoy ya lo empiezan a hacer. Por eso les digo, esto ha cambiado y el mundo informativo va cambiando deprisa. En los últimos 6 meses esto ha cambiado mucho. Bien. Voy a revisar las últimas 2 cosas respecto a las respuestas. ¿Qué pasa cuando uno mira las respuestas en Twitter? El grado de interactividad o de participación de la gente. Ojo que el tiempo de vida de un tweet parece ser de 1 hora. La gran cantidad de respuestas suceden en la primera hora de publicación y a esa primera hora hay que gastarle tiempo de parte de los medios para responder y leer los mensajes de la gente. ¿Quién es el autor de la reacción, o sea, de la respuesta? El autor es el usuario. Ese es el que publica ya respuestas bajo los tweets. El periodista, desaparecido, no publica nada bajo el propio contenido que a veces se distribuye de su mano. Los protagonistas, el propio medio, desaparecido, no participa, no contesta. Ahora, ¿quién es el destinatario? Si bien el que más escribe es el usuario ¿a quién interpela? Al medio de comunicación. Le hace preguntas, lo llama, le pide más información, le pide que confirme, le pide que rectifique y el medio de comunicación no le da respuesta. El número de intercambios comunicativos. ¿Para qué medir esto? Uno cree que al menos 3 intercambios comunicativos serían necesarios para entender que hay una verdadera comunicación. Intercambio comunicativo me refiero a los intercambios que puedan hacer los interlocutores. Si hay 3 intercambios, hay posibilidad de que los interlocutores, que ambos, puedan hacer el papel de emisor y receptor a la vez. Pues bien, ¿cuántos números o cuántos intercambios suceden? 1. Es decir, no hay diálogo, hay monólogo en una red que está precisamente pensada para crear conversación. ¿Qué hace el usuario en su intervención? Que esto es lo interesante, o sea, el usuario participa, sí, ¿y qué hace en su participación? Uno pensaría que echarle la madre a todo el mundo, ¿sí o no? Decir barbaridades. Claro, muchos de esos tweets están cargados de esas cosas, pero al menos en los que yo revisé, no sé si fue por casualidad o por qué, pero fíjense ustedes que hay opinión, y yo, digamos, distinguí entre esa opinión y todo lo que más abajo aparece como ataques, que ya es cuando hay grosería, cuando hay un comentario malintencionado, en fin, aquí lo que encontramos es opinión, con un mínimo de argumento, pero hay opinión. Además de eso, pues fíjense que también hay un porcentaje interesante de incentivar a la discusión, es decir, entre los usuarios, ellos propenden por la conversación y por la mejora de la discusión. Entonces, ¿por qué el periodista no contribuye en esa labor? Es la pregunta. Conclusiones de este ejercicio, como para tener en cuenta entonces. 1. Es una interactividad en la que priman los flujos comunicacionales unidireccionales y asimétricos. ¿Asimétricos a favor de quién? Del medio de comunicación, del periodista. Ellos publican, emiten información, pero no se ponen a la par o de manera horizontal a la conversación con los usuarios. 2. Trasladaron prácticas heredadas del ámbito offline. Es decir, estamos haciendo lo que hacíamos en los medios tradicionales, lo estamos haciendo en los medios digitales, en los medios que se prestan para la conversación. Los silencios públicos de los medios desgastan el interés del ciudadano y eso hay que tenerlo en cuenta. A veces uno miraba los tweets y empezaba a mermar la opinión, ¿sí? La gente dejaba de participar. Pues es que es probable que la gente deje de participar porque se aburrió. Yo
pregunto, participo, opino, pero no encuentro respuesta. Entonces, ¿cuál es el chiste de mi participación? Eso me desgasta y lo que hace es dejarme o invitarme a salir de eso que podría ser una comunidad muy interesante. Ahora, el decano nos preguntaba un poco por el asunto de cómo crear comunidad. Se crea comunidades online cuando hay posibilidades de conversar, de charlar, ¿no? Pero imagínense si lo que se da en los medios de comunicación son monólogos. Los medios no toman parte de la conversación y tendrán que hacerlo, porque si no lo hacen los medios de comunicación, alguien se va a ocupar de incentivar este trabajo, la discusión pública. Y fíjense que no estamos hablando de nada nuevo. Ustedes revisan ese librito de los elementos del periodismo de Kovac y por ahí hay uno de los elementos que dice que el periodismo debería ser un foro público para el debate. Bueno, pues si eso nos lo enseñaron desde antaño, ¿por qué es que nosotros no podemos ver en Twitter y en las redes sociales una oportunidad de generar debate y alimentar el debate público? Si no lo hacemos los periodistas y los medios de comunicación, alguien se va a ocupar de ese asunto. Ya lo hemos visto con Mauricio. Hay unos fulanos llamados youtubers que se están ocupando de esa tarea, de hacer lo que nosotros no hemos hecho, de dar ese paso. La socialización de la información. La socialización de la información, la conversación avanza con Twitter o sin Twitter. Esa es una tendencia a la que hay que prestarle atención y de la cual nos debemos ocupar los comunicadores. Por eso un poco la recomendación que viene por acá, más adelante, que ya la mencionaré, pero bueno, voy a adelantarla, y es esto. Hoy los medios de comunicación tienen equipos de actualización de redes de información, de redes sociales. Es decir, tienen un equipo para que anden monitoreando información y vayan publicando en las redes sociales. El tema es que además del equipo de actualización de redes, debería haber un equipo para ocuparse de la conversación en las redes sociales. Porque las dos cosas no se pueden hacer. Y esta última tarea, la de conversar con el público, es muy importante. Bien, escuchar y consultar a los ciudadanos para replantear las agendas informativas. Y eso queda claro en lo anterior. Los medios tienden a publicar más sobre política, más sobre deporte, más sobre judicial, sobre orden público, pero la gente, por ejemplo, quisiera y parece comentar más sobre educación. El tema es que los medios no le están dando privilegio a la educación. Recomendaciones: constituir equipos para la gestión de la conversación. Ahí debería haber un primer interés de los medios de comunicación en este ejercicio. 2. Reivindicar la figura del periodista. Sí, hay trabajo para ustedes, vale la pena estudiar periodismo, comunicación, porque hoy más que nunca los periodistas somos valiosos. En este mundo de información tanta que hay, díganme quién va a hacer la tarea de filtrar la información y ofrecerle a la gente, de hacer check de la información y decir, mire, esta información es cierta, valiosa, vale la pena que usted la consulte, de hacer curaduría de contenidos. Mire que hay un rol muy importante que debe acometerse hoy, o que deben acometer los periodistas. 2, ¿quién va a encargarse de liderar los foros públicos? Ustedes ya vieron los comentarios, ustedes han visto los comentarios del Espectador y El Tiempo. En efecto, uno no puede negar lo que uno ve ahí, hay cloacas, básicamente. A veces, como hay otros comentarios que son muy valiosos. El tema es, si de pronto un periodista se ocupara de liderar las conversaciones allí, ¿no?, de abrir los puntos de discusión o de tirar los hilos de discusión, pues sería de pronto más sencillo y más enriquecedor. Entonces, alguien debería ocuparse, y ojalá fueran los periodistas, del debate público, y ahí hay otro valor para reivindicar la figura del periodista. Quizá el periodista es quien está interactuando y vale estudiarlo. ¿Por qué digo esto? Aquí miré los medios, y el medio como institución no está respondiendo mucho en Twitter, pero es probable que los periodistas en los medios de comunicación que se lo permiten, ellos en sus cuentas personales publiquen información y le contesten a la gente desde sus cuentas personales. Entonces, probablemente quien está interactuando y contestando es el periodista como individuo y no el medio como institución. Enriquecer las estrategias de engagement, construir comunidades. Esto es muy importante. Hay que buscar cómo conectar, cómo involucrar a la gente, cómo crear comunidades que sean valiosas. Y a las comunidades, ¿cómo las creamos? Ofreciéndoles contenidos valiosos, importantes, novedosos. Esa es una manera de crear comunidad. Otra manera de crear comunidad, lo que acabo de mencionar, conversar, dialogar. Sigo insistiendo en el periodismo como diálogo y como conversación. Y lo otro es para los profesores o para los que están haciendo trabajos de grado.
En este país hacemos muchos estudios de contenidos sobre los medios digitales, ¿sí? Estudiamos el periodismo desde los medios, pero no estudiamos el periodismo digital desde las audiencias. La invitación para ustedes en la universidad, en la facultad, ¿sí? En el programa, la invitación para ustedes como estudiantes de cara a su trabajo de grado es ¿por qué no estudiamos el periodismo desde las audiencias? Esas son las que nos van a decir si de verdad les interesa consumir información en Twitter o no les interesa, y qué tipo de información quieren consumir allí, en las redes sociales o en la página web, o qué información quieren conseguir en un laptop, o qué quieren conseguir en una tableta, o qué quieren conseguir en un smartphone. Bien, y esto simplemente insistir en ello, y es, miren, por favor, no crean que Twitter va a transformar todo el ejercicio comunicativo ni periodístico, ni que es lo último en guaracha y que lo hemos descubierto todo y que después de Twitter no habrá absolutamente nada, ¿no? Y que Twitter llegó para acabar con la radio, con la prensa. No, yo creo que el asunto está en entender a Twitter como también hay que entender a Facebook como complementos del periodismo. El profesor Mauricio hacía una pregunta y era si estábamos haciendo el peor periodismo del mundo, del momento, ¿no? El peor periodismo de la historia. Pues yo creo que estamos más bien en un momento de la historia en el cual podemos hacer el mejor periodismo. Tenemos todas las herramientas habidas y por haber. Los que son profesores, ustedes como alumnos se han dado cuenta de esto. Antes uno tenía un problema tremendo para tratar de ubicar las fuentes de comunicación, porque ni siquiera celulares había para poderles marcar directamente. Hoy no hay posibilidad, o sea, hoy uno no sigue a las fuentes en Twitter, las persigue literalmente. Uno las consigue en Twitter, pero las consigue en el celular, pero también las consigue en todo lado. Uno tiene todas las posibilidades de conseguir hoy información, pero además de filtrar información gracias a los software, de buscar información en profundidad como lo acaba de mencionar Mauricio, pero además tenemos todas las herramientas para producir información más novedosa, es decir, podemos producir animación, infografía, el diseño es más refinado, es decir, estamos en un momento excepcional para al menos seguir haciendo ese periodismo tan bueno que hemos venido haciendo y revestirlo o ponerle un vestido aún más bonito, más estético, es decir, estamos en el mejor momento de la historia para hacer periodismo. El tema es que el periodismo lo hacemos los que estamos aquí sentados y depende de nosotros entender que independientemente de todos los cacharritos que vayan apareciendo por ahí, no nos podemos entretener con ellos, que el periodismo sigue siendo el mismo, el que se hace con el rigor de los siempre principios de antaño, la búsqueda de la verdad, el equilibrio informativo, la responsabilidad social. Eso no hay de otra. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, profesor Juan Camilo, por su intervención. A continuación, tendremos el panel El Periodismo Convergente, moderado por el profesor Arlovich Correa Manchola. Bueno, yo pido que me regalen 20 segundos para que pensemos la dinámica. Sí, 20 segundos y ya hablamos qué vamos a hacer. Lina. Bueno, es que si no les dejo poner el teaser me van a colgar. Vamos a ver el teaser en 20 segundos de ellos, pero antes, son las 8:20, me imagino que hay cansancio, entonces la propuesta es en torno a la dinámica. Una de las experiencias comunicativas que se van a presentar ahora, después de las 8:30, se aplaza para el día viernes, ¿sí? La de Reporteritos para la Paz. Entonces vamos a ver nomás 2 experiencias después del café. Entonces la propuesta es, si ustedes quieren, hacemos máximo 10 minuticos nomás de café, pero por favor no se levanten todavía, por favor, esperen. Camilo. Máximo 10 minutos de café para que podamos conversar con nuestros 2 expositores que han dicho cosas que son muy polémicas, ¿sí? Y son muy interesantes de que las dialoguemos. Buenas noches. Vamos a presentar el primer tráiler de la serie web, la primera serie web de la Universidad del Tolima. Entonces, para que todos estén muy pendientes, el estreno es el 29 de mayo a las 7 de la noche. Sí, por favor. Sí, ay, podrían apagar todas las luces. Ángela.
Daniela Parra, producción de campo. ¿No se puede? No tengo nada más que decir. Sí, aló. ¿Ya podemos encender la luz, por favor? ¿Ya nos dejaron aterrorizados? El 29 de mayo, todos atentos, a las 7 de la noche es el estreno del primer capítulo de la serie Reflex, acá. Y la fiesta es después, es en Están Cómodos, el bar de los amigos. Y vamos a estar a partir de las 9 de la noche. Afuera hay unos compañeros que están vendiendo las boletas a 5.000 pesos. Acá también hay chicos vendiendo a 5.000 pesos. En el evento vale 7.000 y el apoyo no va para nosotros. Entonces la idea es que las adquieran acá. Gracias. Del bono es que con eso... Bueno, entonces la propuesta es que descansemos máximo 10 minutos tomando café, volvemos a ingresar, hacemos 15 minutos de conversación, preguntas a los